finalmente todo esto está conectado como con lo que estamos viviendo todo el tiempo y ese se acelere como por, no sé, porque no tengo ni idea por qué vivimos tan acelerados, pero esa última parte del cuento, que es como lo que comentaba un poco José de protejo lo que tengo aquí porque es importante, pero también es como, venga, pues disfrútelo, es decir, como, ¿por qué se está preocupando por el futuro y qué es lo que puede pasar, que ella se vaya o que no tengo ni idea, o que la maten o que lo que sea que tenga que pasar, pues disfrútela ahí y viva como ese momento también y gócesela, pero está todo el tiempo como, o sea, yo sentí en ese cierre del cuento fue como, ay, está preocupándose por algo que no sabe qué es lo que va a pasar, a ver, como que cójalo por otro lado. Carol Lancheros. Yo lo que siento de ese final y es cuando ellos, o sea, de la relación de la barbaridad y de el amor, lo que sentí es que ellos, contrario a lo que tú decías, Alejandra, que nunca se dan cuenta de la barbarie que hacen, yo creo que se dan cuenta de la barbarie de las barbaries que han venido cometiendo cuando encuentran el amor, claro, y cuando son conscientes de que están enamorados. Y cuando son conscientes además, porque el protagonista narrador lo dice, cuando él ya tiene una familia, sabe lo que yo siento que él sabe, que es lo que tú dices que no sabes qué es lo que viene, lo que yo siento que él cree que puede venir, es algo para él como lo que él le ha hecho a otras familias. Sí, total. Entonces lo que tienen es miedo de que se les devuelva, de que alguien les pague con la misma moneda. Y de nuevo, como mi lectura estuvo muy atada a la realidad, a lo y a los personajes de digamos, de este proceso nuestro de reincorporación, me acordé de un personaje que yo conocí que es un ex paramilitar que me contó un montón de cosas que hizo durante su vida paramilitar, que fue desde muy chiquito, o sea, él pasó muchos años siendo paramilitar y hace 10 años ya no lo es, y me hizo una pregunta después de que conversamos un montón, él contándome un montón de cosas, y me dijo, dígame una cosa, ¿usted le arrendaría su casa o le daría trabajo a alguien que sabe que ha sido un paramilitar? Y dije, bueno, no sé, pues tendría que estar en la situación para tomar una decisión. ¿Por qué? ¿Usted qué haría? Le dije yo. Me dijo, no, yo no. ¿Cómo así que usted no? Me dijo, pues porque yo conozco el antes y el después y sé de lo que somos capaces. Le dije, o sea, que usted sería capaz de volver a eso en lo que ya estuvo. Me dijo, no creo que yo vuelva a ser capaz, pero yo ya sé cómo es. Y yo entiendo si alguien me saca de su casa o me quita un trabajo por mi pasado. O sea, es una cosa que pesa un montón en la conciencia. Ya. Carol. Pues es que yo creo que eso pasa, digamos, en muchos escenarios y me haces recordar como un trabajo también que tengo en cárceles y esa dificultad que tenemos pues de reincorporarnos, de perdonar, pero también de retejer la vida. Y creo que retejerla tiene que ver con lo que decía Caro Contreras antes, y es que estamos muy poco preparados para vivir en la incertidumbre. Eso es algo que yo le he escuchado al rector del externado y cada día creo que tiene más razón, ¿no? Como nos esforzamos tanto y estamos tan orientados en nuestra vida escolar y familiar a producir y, no sé, aglomerar algo, que perderlo o que haya un movimiento de verdad en medio de estas generaciones de millennials que dicen que lo dejan todo o que no tienen nada, pues yo creo que no es tan real y que de pronto han cambiado las formas de la posesión, pero que la posesión es algo que nos marca mucho y frente a lo cual yo creo que una lectura como esta pues invita a pensarnos en formas pues en esos 3 escenarios nuevas, ¿no? De reincorporar, de retejer y pues de perdonar. No sé si daño el cuento si leemos el último párrafo, que para mí es muy concluyente y como que resume muy bien lo que pasa. ¿Lo daño? Claro. Sí, lo dañas. Bueno. Para el lector. Hay un párrafo que puede apuntar a lo que estaba diciendo Caro. Bueno, entonces dale, Caro. A propósito del perdón del que hablaba Carol, hay una escena también que a mí me conmovió mucho, que dice así:
Bruce y Mary se habían relajado y charlaban con nosotros como si fuéramos viejos amigos. Ella contó una anécdota picante de un boticario que vivía en la misma calle. Se lo estaba pasando bien y no parecía importarle que Knut se le hubiera acercado tanto. Nadie que nos observase habría adivinado que a esa chica le faltaba un brazo por culpa nuestra, y que también por eso, seguramente, nadie preguntaba dónde estaba la mujer de Bruce. Me parece importante mencionar esto también como muy a la luz de lo que está sucediendo ahora, y es que en Colombia se está debatiendo la cadena perpetua para mucha gente. Y me recuerda un meme de un niño que le pregunta como a su padre que si matan a todos los, no sé, ladrones o algo así, los criminales, pues que ya no tendríamos criminales. Y el papá le dice como todo lo contrario, quedaríamos los criminales. Lo que hay que hacer esa no es la vía ni la solución. Entonces, pues creo que es un cuento que en el diálogo veo que se aterriza un montón frente a lo que estamos viviendo en muchos tipos de escenarios. Bueno, y no sé, bueno, José, ¿quiere decir algo? Frente a ese tema es que sí, o sea, aunque aparece, y me parece que incluso también aparece como en un momento de estos que ya son veteranos en la guerra, cuando acaba de ocurrir lo del águila, ¿cómo se llama? El águila de sangre. Ellos dicen como que pues de hecho lo matan para que no siga sufriendo, y después dicen no, pues y todo esto, o sea, venimos acá para esto y para robarnos unas ovejas. Y después otro dice bueno, vamos a subir a la colina a ver si comemos algo. Algo como así cotidiano, pero lo que digo es que no es, o sea, el cuento no es sobre el perdón, ¿no? No es como la moraleja del cuento, como para no está como no es eso, es como principal. Hay algo que aparece en algunos personajes que sí, pero pues sí, claramente no es. Claro, no es el centro. Y sí. yo creo que de pronto, si miramos un poco los otros cuentos que están en este libro, podemos acercarnos un poquito más hacia ese trasfondo que quizás José nos plantea, que hasta el momento yo no sé si lo tenemos tan claro, pero que sí va más orientado a pesar de tener unos cuentos tan distintos, este de los vikingos, que es el último, además es como el cuento que es totalmente distinto a los otros, porque nos presenta un contexto aparentemente lejano, pues en los otros cuentos también vemos las historias de hombres, que esto a mí me llamó mucho la atención porque el libro pasado que leímos pues eran mujeres, en este caso son hombres, y son hombres que están en busca de algo, que decidieron, o que la vida más bien les ayudó a decidir cambiar algo de fondo, y que en medio del perdón o que en medio de replantearse la vida están buscando una respuesta que yo en ese momento no tengo tan claro como a qué, pero que me identifica mucho. Entonces me llamó mucho la atención, por ejemplo, el cuento en el que es la historia de un hombre, un agente inmobiliario, que decide comprarse una montaña y se quiere ir a vivir al fin del mundo en una montaña, pues porque me veo ahí también, pero como a cuento de qué, ¿no? En algún momento lo que dice es como, yo quiero es como lanzar un condominio de hombres que quieren estar solos y que quieren aislarse, pero en ese proceso, digamos, de encontrar esa respuesta, lo que hay es una historia de reconciliación con su hermano, que de nuevo, y aquí quiero insistir en eso porque me parece muy, muy importante, tiene un componente de mucha fuerza, como de explotar. Entonces, la forma que encuentran para reconciliarse o para volver a, digamos, a hablar y a tener como algo en común, es irse de cacería. Y les va mal y lo que sea, pero se van de cacería y usan su fuerza y tienen que como que reivindicar un poco la masculinidad, lo leo yo, para llegar a un punto de reflexión y quizás de despertar ese lado femenino. No sé si es una interpretación que estoy dando, pero me parece súper interesante. Claro, una masculinidad tradicional, pero... No. Empezamos como que eres un vikingo y vamos como que eres un pero como si de verdad, como si necesitan explotar para poder encontrarse consigo mismo. Yo, pues no sé, o sea, en este caso yo lo interpreto como a través de la fuerza, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? Una muerte o una separación o lo que sea. A mí me parece que hacia allá va el punto de todos los cuentos, como el hilo conductor de las historias. No sé cómo lo ven ustedes, si tienen de pronto algún ejemplo de otro cuento. Juliana.
Carol. No, pues a mí me parece súper interesante como la interpelación que puede tener este autor, digamos, frente a eso, la masculinidad. Pues es algo que yo, por supuesto, no leo. Claro. Digamos, a mí me sorprende de este autor es la manera en la que apertura cosas que son bien conflictivas y en realidad no las cierra. Entonces, esto que acaba de decir José sobre el cuento, digamos, que titula el libro Todo arrasado, todo quemado, de aquí no hay una fabulilla sobre el perdón ni nada por el estilo, digamos, son cosas que el lector pone un poquito también en el cuento. Y pues por supuesto nosotros estamos leyendo este cuento a la luz del conflicto armado y pues de nuestras vivencias. No sé si así lo leerán en Argentina, pues habrá como la dictadura y bueno, seguro en otros lugares habrá otros escenarios que son similares pero diferentes. Pero pienso en lo poco alentador que resulta también, porque pues uno viene acostumbrado a que si hay algo como en el autor o en el narrador de los cuentos que se conecta con, no sé, soluciones sobre las situaciones que son terribles, y en este libro en particular eso no existe. Entonces pienso en un cuento pues que habíamos también acordado leer todos, que es En la feria, y la situación básicamente es la violación de un niño, sí, pero que además se refleja mucho en la relación con el padre. Entonces es, o sea, no sé, es quizás un párrafo en donde uno se entera que el padre se divorció de una manera terrible con la madre, solo puede ver al niño 2 veces como al mes, que por haber leído Harry Potter la mamá le pidió al juez que le quitara un día de custodia, o sea, la mitad del tiempo, que es un día, lo que reduce a ver al niño un día. Y en una feria, pues como en un parque de diversiones, el niño termina siendo violado, se lo llevan y juepucha, pues qué va a pasar en esa relación, la fractura total y la imposibilidad del amor y también como del diálogo. Y bueno, el cuento se va como hacia otro lugar. Eso me parece, digamos, impresionante cómo lo maneja un narrador o cómo lo puede hacer un escritor, ¿sí? Que el foco tan contundente de una cosa que a uno lo va a violentar, la violación de un niño, quede abierta y aún así se sostenga 10 páginas para seguir narrando una cosa que uno quiere conocer y en la que igual se develan un montón de rasgos de un montón de personajes que están ahí cruzándose. Carolina Contreras. Sí, esta historia tiene un montón de personajes, muchos, yo ya no recuerdo todos los nombres de todos. Yo no sé si eso sea, o sea, y esta pregunta sí es como muy puntual para José y para Carol, yo no sé si eso sea algo característico de algún tipo de escritura o de literatura, pero justamente en este cuento él brinca como entre una historia y otra muy rápidamente, o sea, en 2 o 3 páginas brinca y va contando como rasgos y va conectando cosas, y no me costó trabajo leerlo ni entenderlo, pero sí fue como, uy, espere, ¿y ahora para dónde va? ¿Y ahora para dónde va? Todo el tiempo va como en unos caminos y va bifurcando y va conectando una cosa con otra, y eso me sorprendió mucho, pero también otra vez vuelvo y encuentro esas cosas que digo, es como, o sea, estamos hablando de una violación de un niño, pero salen cosas como que uno de los personajes se alegra de encontrar un trabajo y pues porque en la feria uno lo que ve es como gente muy feliz que va a la feria y disfruta un montón de cosas dentro de una feria, que es como una cosa súper gringa también. O sea, todo el tiempo tiene esas dualidades muy marcadas él de abrir unas historias espeluznantes y de pronto las deja ahí y uno sigue como en el relato en otra dirección. No sé si antes de que intervenga otro, Carol, ¿cuál es la respuesta a eso? ¿Eso es un estilo literario? ¿Cómo se llama eso? Pues yo creo que este autor se alimenta mucho de 2 formas del arte. La novela suele hacer mucho esto, como historias fragmentadas, digamos historias paralelas, y eso lo ha explotado muchísimo el cine contemporáneo también, incluso pues el recurso de contar hacia atrás o contar lo que está pasando en un momento
digamos, en paralelo con varios personajes. Creo que es un recurso que ha utilizado mucho el cine, pero que es mucho más usual en una novela y no tanto en un cuento. Listo. Juli. Yo tengo una pregunta un poco más filosófica. A ver. Y es,